de nuestro himnario 585. La primera estrofa: tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Y muy frecuente Palestina en las noticias en esta época. Vamos a cantar primera estrofa del 585. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7. Es el Señor Jesucristo el que habla momentos antes de su ascensión al cielo, y le va a decir a sus discípulos, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La administración romana de Judea se dividía en 3 territorios. Al sur estaba Judea, en el centro estaba Samaria y al norte estaba Galilea. ¿Cómo es posible que para comisionar a los discípulos a predicar el mensaje de salvación es urgente que Judea escuche del Evangelio, que Samaria escuche del Evangelio, pero que Cristo se salte Galilea y le pida que vayan por toda la tierra a predicar el Evangelio? No veo a Pedro predicando en Galilea, no veo a Pablo predicando en Galilea, Felipe nunca va a Galilea, y me sorprende ir al capítulo 9, versículo 31, y leer este versículo que inicialmente quien lee Hechos de los Apóstoles podría pensar: ¿y de dónde sale esto? Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora, Hechos de los Apóstoles narra cómo el Evangelio empieza en Jerusalén y avanza por Judea, Samaria, y Pablo tiene la intención de llegar a lo último de la tierra. Termina en Roma, y Pablo le escribe a los romanos diciendo: quiero ir a España. España era lo último de la tierra conocida en esa época histórica. No sabían que había un continente detrás de ese mar. Pero ahora el Señor Jesucristo no les manda a predicar a Galilea, pero hay iglesias que están formadas en Galilea. ¿De dónde salen esas iglesias? Recuerdo las palabras de Mateo: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Por qué no hacía falta predicar el Evangelio en Galilea? Porque el mismo Cristo había recorrido cada aldea, cada ciudad, cada pueblo de Galilea, y el mismo Cristo se había encargado de llevar el mensaje del Evangelio a la región de Galilea. Pero ahora llama la atención los usos geográficos. Esa región que en el libro de Josué se llama tribu de Aser, tribu de Zabulón, tribu de Neftalí, cuando llegamos al libro de las Crónicas se llama la tierra de Kabul, y cuando llegamos al libro de Mateo se llama la tierra de Galilea. Lo mismo le pasa a todo este territorio. En tiempos de Abraham se llama Canaán. En tiempos del rey David eso es Israel. En tiempos de Ciro el persa es la provincia persa de Judea. Y así continúa hasta los tiempos del Señor. Del 70 de nuestra época hasta ahora, el Imperio Romano le puso la provincia romana de Palestina. Y hoy en día el territorio donde está Jerusalén, donde Cristo fue crucificado, donde Cristo nació, incluso donde Cristo hizo su ministerio terrenal, ni siquiera le pertenece al Estado de Israel. Son los gentiles
que ocupan esa tierra, un país llamado Palestina. Por eso cantamos, tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Hoy en día, Israel no tiene control de ese territorio, es Palestina quien aborda ese lugar. Pero ahora quiero ver en la región de Palestina una figura suya y una figura mía. Galilea es la región más evangelizada de toda la Palestina. Y eso se parece mucho a usted y se parece mucho a mí. Cristo ha estado cerca de nosotros. De las 25 parábolas que Cristo se mencionan en los evangelios, 20 son contadas en Galilea. De los 30 milagros que tenemos en el Nuevo Testamento, 25 son en Galilea. Como ninguna otra región, Galilea recibió la bendición de parte del Señor. Y aquí están los muchachos que han escuchado la palabra de Dios desde jóvenes. Algunos hijos de padres cristianos, algunos cercanos al entorno del evangelio y han conocido y han memorizado esta palabra de Dios. Yo quiero decirles, ustedes podrían ser figurados en esa Galilea, en la zona que está más cerca del Señor Jesucristo, en la zona donde el Señor Jesucristo quiso poner su residencia en este mundo. Jesús, el Nazareno, Jesús, el Galileo, decidió colocar su instalación ministerial en la ciudad de Capernaum para evangelizar toda la zona de Galilea. Y no todo el mundo tiene ese privilegio. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener cerca la voz de nuestro Señor Jesucristo. No todo el mundo tiene tan grande oportunidad de recibir la palabra de Dios. Es un privilegio, es una bendición, es una gracia que Dios derrama. Pero resulta que la responsabilidad y el juicio están determinados por el grado de bendición que la persona recibe. Y quiero colocar un ejemplo. ¿Quién gana más? ¿El presidente de la República o el que barre la calle de esta ciudad? Evidentemente tiene mejor sueldo el presidente de la República. ¿Por qué? Porque tiene mayor responsabilidad. Ahora bien, ¿sobre quién cae mayor cuota de responsabilidad delante del cielo? Sobre aquellos que han recibido más la palabra de Dios. Por eso Cristo, cuando habló de Galilea, lo siento entristecido, va a decir: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida, ciudades de Galilea! Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades de otro país, en Líbano, se hubiesen hecho las maravillas que en ti se hicieron, ellos se hubiesen arrepentido. Tú, Capernaum, que hasta el cielo eres elevada, Capernaum, la capital de Galilea, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, ¿sabe? En la Biblia, la ciudad que representa, personifica el pecado, es Sodoma. Abundancia de ociosidad había en esa ciudad. Y la Biblia dice, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que en ti se hicieron, Capernaum, todavía permanecería hasta el día de hoy. Y me duele en el corazón pensar que tanto que Dios ha invertido en almas para que escuchen del evangelio, para que conozcan del Señor, y esas almas no quieren creer al Señor. Si ese poquito de información se le diera a otras personas, posiblemente esas personas recibirían la gracia y el favor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un grupo muy responsable, los Galileos. Queremos decirte, si tú posiblemente estés identificado con ese grupo, hay oportunidad de salvación. Mientras Cristo estuvo en esta tierra, a Cristo le rechazaron en Galilea. Pero Cristo murió y resucitó, y no hizo falta que los apóstoles predicaran en Galilea. Porque del mismo ministerio de Cristo se levantaron personas que creyeron ese mensaje. Y aquí están esas iglesias en Hechos 9, fruto de la evangelización del Señor Jesucristo. Hay oportunidad de salvación para aquellos que están tan cerca de la persona del Señor Jesús. Pero hay personas que no saben nada del evangelio, no tienen ni idea de la salvación. Samaria, la región del centro de la Palestina, eran personas que se habían mezclado con el pueblo de Israel y no tenían noción de la palabra de Dios. La Biblia dice que escuchaban la Biblia, pero también escuchaban a sus propios profetas. Y hasta ahora hacen lo que venían haciendo, ni respetan a Dios y siguen haciendo su propia voluntad. Cuando Jesús pasó por Samaria, hablando con una mujer, la mujer le reclama y le dice: ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén se tiene que adorar, pero nosotros adoramos acá en el monte Gerizim. Nosotros tenemos acá este pozo que nos dio nuestro padre Jacob.
Ellos se habían inventado una religión, una manera de vivir, una forma de vida diferente a la nación de Israel, contraria a los principios de la palabra de Dios. Ellos estaban lejos de la voluntad de Dios, sin saber nada de Cristo, del Mesías y de las profecías. Y quiero pensar en personas que no han escuchado el mensaje del Evangelio o que saben muy poco del mensaje del Evangelio. Para ellos también está abierta la oferta de salvación. Uno de los grandes avivamientos que tenemos en el Nuevo Testamento es en Sicar, en Samaria, cuando Cristo pasa y muchos creen no por la palabra de aquella mujer a quien Cristo le predicó, sino por la palabra misma de Cristo, y muchos fueron convertidos a la verdad. A veces hace falta que aquellos que no han escuchado el Evangelio presten atención de las buenas noticias de salvación. Hay salvación gratuita, eterna, para siempre, de todos los pecados, por medio de Cristo. Si la persona se arrepiente del pecado y confiesa a Cristo como Salvador, es salva sin importar el trasfondo nacional o religioso que tenga. Pero ahora, en el sur del país, la región económicamente más activa, políticamente más importante, demográficamente más poblada, estaba Judea. Y Judea por mucho era la región más convulsionada del Imperio Romano. Si había una región difícil para administrar a Augusto César, no era la provincia cercana a Roma, no era ni siquiera Atenas o Grecia. La provincia problemática era Judea. Diríamos acá en Colombia, el norte de Santander, la provincia problemática, más o menos así era la situación con el imperio. Una situación de mucha inestabilidad. Pero en ese lugar había gente que conocía de Dios, de su palabra, pero no habían sido convertidos a la palabra de Dios. No habían sido motivados a creer en el mensaje del Evangelio. Sencillamente tenían conocimiento de quién es Dios y lo que Dios hace, pero no se habían vuelto a Dios de corazón. Millones de personas subían a Jerusalén una y otra vez para celebrar la Pascua, que se había degradado en ser la fiesta de los judíos. Ya no era la fiesta de Jehová, era la fiesta de los judíos. ¿Y cuántas personas en este mundo asisten en masa a lugares religiosos a continuar una y otra vez con una tradición, conociendo algo de Dios, conociendo algo de su palabra, pero sin tener a Dios en el corazón? Y así como Judea era la región más grande, me temo que esta precisamente es la región más grande de personas que algo conocen del Evangelio, algo conocen de Cristo, algo hacen en relación a una vida religiosa. A veces pasan por un lugar religioso y se persignan. A veces ven a una autoridad religiosa y le guardan respeto, pero no tienen salvación, no tienen vida eterna. Cristo no está tan cerca como de los galileos. Para ellos también es la salvación. Me seréis testigos. El mensaje del Evangelio se empieza a predicar en Jerusalén, la capital de Judea. En Judea entera había el reto y la responsabilidad de hablarle el Evangelio a una región supremamente poblada, sumamente difícil política, pero también sumamente difícil a nivel espiritual. Y queremos decirte, si usted conoce algo de Cristo, pero no está convencido del mensaje del Evangelio, porque usted está aferrado a sus propias creencias y a lo que ha recibido desde pequeño, queremos decirle, tenga la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Y sin prejuicios por delante, escuche de la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús, porque para usted también es la salvación. Para usted también es el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿El oír de qué? El oír de nuestro Señor Jesucristo viene por la palabra de Dios. Nadie como nuestro Señor para poder dar vida eterna. Nadie como nuestro Señor para poder dar salvación. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay otro como Él. Él es el único que puede salvar. Jerusalén confiaba en su templo. El templo fue destruido en esa misma generación que vio crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén se jactaba de ser una provincia que tenía las bendiciones de Dios, barridos del mapa y convertidos en la provincia romana de Palestina. Queremos decirle, amigo, hay oportunidad de salvación, pero la oportunidad no es indefinida.
Hoy es el tiempo aceptable y hoy es el día de la salvación. Judea tuvo que aprender a las malas que la oportunidad se le estaba acabando. Y la oportunidad en el año 70 se le acabó cuando ellos dejaron de ser una entidad subnacional dentro del Imperio Romano y fueron esparcidos por todo el mundo. Hoy hay judíos hasta en Colombia. Y a pesar de que hoy en día tienen un pedacito de país en el Medio Oriente, por cierto, muy avanzado tecnológicamente, lo cierto es que la mayoría de la población judía sigue errante por el resto del planeta. Ese llamado de atención me hace pensar en que usted tiene que aprovechar la oferta de la salvación hoy. No tiene que esperar el juicio, no tiene que esperar las consecuencias del pecado. Dios ha enviado a su Hijo, que ha derramado su sangre preciosa, que ha querido dar la vida por el pecador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que le conoce mucho como los galileos, para que tenga vida eterna. El que no conoce nada del evangelio como el samario, para que tenga vida eterna. El que conoce algo de la persona del Señor Jesucristo como el judío, para que tenga vida eterna. Todos tienen oportunidad de salvación y hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación.